ayer hablábamos del tema, ayer era o antes de ayer, del tema racionamientos de energía, antes de ayer, ¿no? Que regresábamos del feriado. Porque después de los 4 días de feriado, donde no hubo racionamientos de energía, nuevamente volvimos a esta dinámica de los cortes por horarios durante el día, ¿no? Hace pocos minutos, en realidad a las 6:41 de la mañana, el presidente Guillermo Lasso, que me imagino y entiendo debe estar ya acá en el país, no tengo idea, ha publicado en sus redes sociales: queridos ecuatorianos, sobre la situación energética del país les informo lo siguiente. Desde ayer empezamos a recibir la energía de Perú entre 30 y 35 megavatios diarios hasta un máximo de 50, que es la capacidad de la red de transmisión. Desde la semana pasada Colombia vende a Ecuador 10.000 megavatios hora, lo que significa una entrega de energía de entre 350 y 450 megavatios, como acordamos con el presidente Petro. La central térmica Termoesmeraldas empezó a funcionar el sábado 4 de noviembre, suministra 125 megavatios del Sistema Nacional Interconectado. Empezó el proceso de licitación de la empresa eléctrica Quito y las distribuidoras para incorporar energía eléctrica emergente por 465 MBs. Las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre y la adjudicación, conforme al cronograma, se hará el 17 de noviembre. Se espera que estén en operatividad entre mediados y finales de diciembre. Ahí va a tener la nueva asamblea que ponerle mucha atención a ese proceso de licitación y compra de energía, porque se trata de una cantidad muy importante de recursos públicos que se van a destinar a la compra de electricidad, y habrá que ver también y analizar cuál es el nivel de transparencia con el que se lo hace, ¿no? Así que tarea para la próxima asamblea. En los próximos días se iniciará la licitación para la importación de gas para Termogas Machala. Aportará 100 megavatios, en él incorporará hasta la próxima semana 20 megavatios a la Red Nacional de Energía. Se emitirán títulos habilitantes y otras autorizaciones en favor de generadores privados por un estimado de 200 megavatios con ingresos progresivos. A estas acciones se suma la mejoría en las condiciones hidrológicas en Cocacodo, Sinclair, Mazar y Paute, debido al inicio de las lluvias en la Sierra Sur. Y aquí lo importante: el gobierno evaluará de forma permanente la situación energética para determinar la reducción o el fin de los racionamientos de energía eléctrica en todo el país. Esta es noticia de casi que de última hora, ¿no? Que la conocemos una vez que la ha hecho pública el presidente Lasso a través de su cuenta de Twitter. Em, Así que ahí tienen ustedes información de primera mano de lo que ha publicado el presidente, ¿no? Ahora bien, con respecto al caso polémico del fin de semana, que también fue materia de conversa y de análisis junto a ustedes en esta semana, lo sucedido con la actuación de la Policía Nacional y ese evento desafortunado con un ex seleccionado de fútbol ecuatoriano, Jaime Bancaviedes. Yo les manifestaba en una parte del comentario del día lunes que lo que demostrarían una vez más los policías es, de alguna forma, la falta de capacitación y de preparación para intervenir en situaciones como esas. Y tenemos novedades también en materia de seguridad de lo que ha sucedido en las últimas horas, porque resulta que ayer, y yo sí quiero hacer la comparación y quiero junto a ustedes reflexionar sobre estos dos acontecimientos. Ayer me compartía la Meli el parte policial en el que se anunciaba y se denunciaba, obviamente, el robo de 44 armas cortas y 4 armas largas en un destacamento policial de Santa Ana en Manabí. La noticia es esa: en Manabí robaron 45 armas del rastrillo de la unidad de la policía. La policía inició un proceso administrativo para determinar el grado de responsabilidad personal de su institución en el robo del rastrillo de unidad de policía comunitaria del circuito Santa Ana en Manabí. La madrugada de este 7 de noviembre, o sea, ayer, el EQ 911 alertó sobre el robo en la unidad ubicada en el cantón 24 de Mayo. En ese momento, personal policial se dirigía
hasta la unidad de policía comunitaria. Es hasta gracioso, ¿no? O sea, es indignante, pero termina siendo en algún punto hasta gracioso. Pero es indignante, más que otra cosa. Milton Favari Montalvo, comandante de la subzona Manabí, dijo que en el lugar se encontró a un policía con un golpe en la cabeza, fue trasladado a una casa de salud y se dispuso un operativo en las vías del cantón y la provincia para ubicar a los posibles sospechosos. Sin embargo, aún no existen detenidos. Los antisociales se robaron 41 armas tipo pistola y 4 carabinas largas. Las unidades hicieron el levantamiento de indicios para ubicar el armamento. Y en el parte policial, en el parte policial, lo que se advierte es que justamente el policía que había sufrido un golpe en su cabeza era el único que estaba resguardando esta unidad de policía comunitaria, donde tenían estas 45 armas y a donde además los delincuentes entraron sin tumbar puertas, sin eh, generar ningún tipo de bien o daño a la cosa pública. Solamente, digamos, lo que ha pasado es que le hirieron a este policía, que era el que resguardaba el rastrillo. Pero fíjense ustedes, para detener a una persona en estado etílico, para neutralizar a Jaime Iván Caviedes, que no podía ni pararse, en los videos y en las imágenes vimos a 4 policías. Y acá era un solo policía el que estaba cuidando y resguardando un rastrillo en donde habían tal cantidad de armas. ¿Cómo es que funciona operativamente la policía? O sea, y esto, permítanme poner en tela de duda no solo la capacidad de los efectivos policiales a la hora de intervenir en casos como el del fin de semana con el jugador, sino la manera en la que se organizan para la vigilancia de espacios como esta unidad de policía comunitaria en Santana y Manabí. Y ahí tiene que haber, obvio, un comandante, tiene que haber algún oficial de alto grado, que es el que planifica y el que ordena a sus subalternos, no sé, los turnos, etcétera, etcétera. Pero esto es indignante, y además es indignante porque no es la primera vez que pasa, porque ya ha ocurrido en ocasiones anteriores que también han robado rastrillos y que los delincuentes han entrado a instalaciones de la policía para llevarse armas. Entonces, no es la primera vez que pasa, esto ya es recurrente en este país, esto ya es recurrente en el Ecuador. Y ahí, insisto una vez más, creo que tiene que ver con la falta de preparación y la falta de capacidad de la Policía Nacional para cuidarse a ellos mismos. No se diga para cuidar de la seguridad y de la vida de los 18 o 17 millones de ecuatorianos. Es increíble. Y como bien comentan muchos de los seguidores en el chat, en la transmisión, es bastante sospechoso, muy sospechoso, que este, no siendo el primer caso, se repita, ¿no? Y sí, creo que siendo muy mal pensados también, podemos empezar a especular sobre una suerte de complicidad de algunos integrantes de la policía eh, para que estos atracos ocurran justamente en instalaciones de la institución, de donde se llevan los delincuentes las armas, ¿no? De la manera en la que lo han hecho, además, sin romper puertas, sin ningún tipo de intervención más violenta que simplemente someter a un policía, a quien, digamos, lo que han registrado es que tiene un golpe en su cabeza. Pero esto es increíble, ¿no? Porque además, digamos, después de la comparación que yo les planteo, de que para neutralizar a un hombre en estado etílico se requirieron 4 policías que actuaron de forma muy violenta. Resulta que acá había solo un policía encargado de la seguridad. Entonces, sí, la pregunta que seguramente todos ustedes y nosotros nos daremos es, claro, primero, digamos, la sospecha esta de, ¿no será que sí hay una suerte de complicidad por un lado, pero por otro, es en manos de esta policía?
que está la seguridad de todo el país. Y creo que ahí también los ecuatorianos podemos encontrar una respuesta a la situación caótica de violencia y de inseguridad que tenemos actualmente en nuestro país. Es una institución con, no sé, poco entrenamiento o muy mal entrenamiento, mala preparación. Eh, es una institución que ahora mismo me parece a mí goza de una baja credibilidad y que eventos desafortunados como estos lo que hacen es justamente poner en tela de duda nuevamente la capacidad que tiene la policía para cuidarse, para cuidarse a ellos mismos. E insisto una vez más, partiendo de ese hecho, entender que en manos de ellos está la seguridad suya, de sus familias, nuestra, de todos los ecuatorianos. Pero si no pueden ni siquiera cuidarse ellos mismos, ¿no? Así que este es un nuevo hecho, que no es nuevo, que no es nuevo porque ya situaciones como estas en Ecuador las hemos vivido, las hemos visto y este es un caso más. Y sobre el tema de la seguridad, y si puede poner doña Meli en pantalla lo que ha sucedido hoy en la mañana. Tenemos noticias que nos llegan nuevamente desde la penitenciaría del Litoral, porque han sido 2 días de enfrentamientos a la interna. Y hoy temprano en la mañana, militares y policías han efectuado un operativo en los pabellones 5 y 6 de la penitenciaría del Litoral. La incursión se ejecuta luego de las balaceras registradas en las últimas horas. Eso es lo que reportan periodistas como Paul Tutibén de la cadena Teleamazonas a través de su cuenta de Twitter con imágenes de efectivos militares y policiales en las afueras de la penitenciaría del Litoral, donde se los ve con tanquetas, con uniformes camuflaje y todo lo demás para la intervención en la penitenciaría del Litoral, donde se han registrado, insisto, 2 días de enfrentamientos en los pabellones 5 y 6. A propósito, les decía yo ayer que se trataría nuevamente de una suerte de guerra interna entre entre pandillas o entre grupos de delincuencia organizada que se están peleando el control y la gobernanza de los centros de privación de libertad. Lo cual también, digamos, de alguna forma lo que demuestra es que el gobierno nacional y el Estado no tienen control de, de lo que sucede ahora mismo en los centros de privación de libertad. Y sobre este mismo acontecimiento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, a las 7 de la mañana con 7 minutos ha posteado también en su cuenta de Twitter. Hoy ha amanecido muy activo el presidente después de su viaje y paseo por los Estados Unidos a informar sobre el tema eléctrico y ahora también sobre el tema de la seguridad. Esta mañana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en coordinación con el SNAI, intervienen en la penitenciaría de Guayaquil. Personal militar y policial realizan el registro de control de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos al interior de este centro. Vamos a seguir con estos controles hasta el último día de gobierno como un mecanismo de enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las organizaciones criminales que operan dentro de los centros del Estado. El Estado tiene que mantenerse firme en su objetivo de controlar la violencia en las cárceles y en las calles. Este mensaje del presidente Lasso tendría sentido si es que el gobierno nacional, su gobierno, en algún momento hubiese tenido el control de las cárceles. Y si lo que ha pasado entre los días lunes y martes fuese un acontecimiento aislado. El problema es que no, el problema es que nunca han tenido control de las cárceles. El problema es que durante este y el anterior gobierno, las cárceles han estado gobernadas, han estado controladas por las bandas de crimen organizado, que son las que hacen y deshacen en estos centros de privación de libertad, que dejaron hace mucho tiempo de ser centros de rehabilitación. No lo son. Eh, y lamentablemente estos mensajes del presidente de la República terminan convirtiéndose en una burla
una burla a los ecuatorianos porque su gobierno no ha hecho nada para enfrentar la corrupción del sistema. Es en su gobierno en donde se han encontrado fajos de dinero y hasta droga en los cielos falsos de las direcciones de las cárceles. Y sobre esos casos, como les planteaba ayer, como en muchos otros casos, no se sabe hasta dónde han llegado las investigaciones. Es justamente en el gobierno de Guillermo Lasso en donde directores de cárceles han sido asesinados y son casos sobre los cuales asesinatos gravísimos que han enlutado familias, que han cegado vidas de manera violenta, sobre los cuales la Fiscalía y la Justicia en Ecuador no ha dado respuesta. Han sido asesinados directores de cárceles, han sido asesinados trabajadores, guías penitenciarios. Y la pregunta es, ¿cuánto han avanzado esas investigaciones? Y si hubiesen avanzado las investigaciones, ¿qué? Y lo que nos damos cuenta es que son justamente los líderes de estas bandas de crimen organizado los que siguen dominando y controlando estos centros de privación de libertad. Y por supuesto, en el tuit que ustedes vieron del presidente constan imágenes muy al estilo de lo que ocurrió en noviembre anterior, cuando al presidente poniéndole una gorrita con bordados dorados, querían simular que había una suerte de liderazgo por parte del jefe de Estado, que estaba teniendo control de las cosas, pero que no era para nada lo que estaba sucediendo en el país, y posteando fotos de privados de libertad en paños menores, con la cabeza al piso, muy al estilo Bukele, ¿no? Hoy vuelve a repetir la misma dosis y ya el problema es que a estas alturas, como pasaba en noviembre, no le creemos. Nadie le cree al presidente. Es un presidente que tiene unos niveles de confianza ciudadana, de credibilidad ciudadana muy bajos y que puede de aquí hasta el último día de su gobierno, que ojalá sea cuanto antes, lo más temprano posible, se dice que serán los primeros días de diciembre en los que ya Lazo se vaya y pasará a ser un mal recuerdo, un pésimo recuerdo para los ecuatorianos. Puede postear lo que sea, puede poner lo que él quiera en sus redes sociales, simplemente los ecuatorianos ya no le vamos a creer porque es un gobernante y ha sido un presidente que permanentemente ha mentido. Y como este caso, el caso de las cárceles, ¿no? Que él dice, hasta el último día vamos a combatir y no sé qué, él puede pasarse diciendo eso todos los días, cada media hora, no le vamos a creer porque no han hecho absolutamente nada para mejorar la situación de la seguridad en este país. Lo que hay que esperar es que el nuevo gobierno sí tome la sartén por el mango y me parece que todavía no hay buenas señales sobre eso. Ayer con ustedes, al final del comentario, revisábamos los nombres de quienes formarían parte del gabinete presidencial de Daniel Noboa. Por un lado, digamos, una grata sorpresa de que de los 6 nombres que hasta ayer en la mañana se conocían, eran 3 mujeres, 3 hombres, se ha sumado otra mujer y otro hombre, la señora Arrobo, que será quien supuestamente se haga cargo de la cartera de energía, y Andrés Guzmán, periodista deportivo, quien pasaría a ser secretario de deporte o ministro de deporte. Se han sumado 2 nombres más. Por lo menos hay, insisto una vez más, este equilibrio y paridad de género. Un gabinete distinto, además caras jóvenes, eh, que tampoco es garantía de nada, ¿no? Porque ya ven ustedes que en el gobierno de Lazo, por ejemplo, se hablaba mucho de la intervención de brillantes y prósperos empresarios del sector privado que llegaron a destruir todo lo público. Entonces, que acá sean empresarios jóvenes tampoco es garantía de nada, pero tienen por lo menos el beneficio de la duda en el arranque, en el arranque. Y lo que se les desea es que les vaya bien, por supuesto, porque ya peor no podemos estar. Aunque bueno, esto es Ecuador y acá puede pasar de todo. Pero les decía, ya está el nombre del ministro de Agricultura, está el nombre de la canciller, está el nombre de la ministra de Energía, está el nombre de la ministra de Finanzas, está el nombre del secretario de Comunicación, está el nombre del ministerio del ministro de Deporte, etcétera, pero todavía no sabemos quién va a ser el ministro del Interior, no sabemos quién va a ser el ministro de Defensa, no sabemos si va a seguir existiendo la figura de secretario de Seguridad y si a esa Secretaría de Seguridad se le va a dar un rol
que no sea únicamente el de estar asistiendo a estas condecoraciones y eventos oficiales a los que supuestamente es a lo único que se dedica este señor Wagner Bravo, ¿no? Que no sabemos a qué mismo es que se dedica, porque no aparece. Y ahora mismo el señor Fausto Cobo también es otro ilustre desaparecido. Hay una crisis carcelaria y el hombre no se le ha visto en ninguna parte, ¿no? No se le ha visto en ninguna parte. Entonces, sobre estos temas, sobre este asunto tan grave de la seguridad y del control de los centros de privación de libertad por parte del señor Novoa, todavía no ha habido mayores señales ni luces de quiénes serían los nombres, como para tener por lo menos algo de certeza de quiénes se harían cargo de esas carteras de Estado y saber si, por ejemplo, algo se ha adelantado en estos viajes que él ha hecho para la implementación de estas supuestas cárceles barcazas, ¿no? Que ya ustedes, si nos han seguido en las entrevistas que hemos hecho con varios especialistas en materia de seguridad, es una propuesta que deja más dudas que otra cosa con respecto de la operatividad y la eficiencia que puedan tener a la hora de combatir la inseguridad y de evitar que se sigan reproduciendo estos hechos de violencia y enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada que son los que tienen el control de los centros de privación de libertad, además de los costos que implicaría tener barcos, cárceles, navegando cerca de las costas ecuatorianas, quiénes van a ser los que controlen, los que vigilen esas cárceles flotantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí el presidente Novoa debería darnos algún tipo de certezas con respecto de los nombres que le van a acompañar. Y a partir de ahí también quiero comentar con ustedes, les decía ayer, nos guardábamos las declaraciones que ha dado el presidente electo en las últimas horas durante su visita a los Estados Unidos con respecto de algunos temas. Uno tiene que ver el asunto económico. El presidente Novoa ha pedido un crédito, le ha denominado crédito puente, al FMI, al Fondo Monetario Internacional, porque advierte que sin eso no se podrá pagar la deuda en 2026. Él está ya pensando en el siguiente periodo de gobierno. No se olviden que Daniel Noboa va a gobernar únicamente hasta mayo del 2025. El presidente electo Daniel Noboa está de gira en Estados Unidos, en la que se ha reunido con el FMI y con el BIF, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Habló de que planea presentar reformas legales en los ámbitos tributarios y energéticos. El presidente electo, Daniel Noboa, está en una gira en los Estados Unidos para encontrarse con representantes de organismos internacionales para conocer el estado de sus relaciones con el país. Desde Washington, Noboa sostuvo que si su gobierno no tiene capacidad económica para implementar reformas, el país puede caer en impago en 2026 o 2027. El presidente electo se reunió con representantes del Banco Mundial y del FMI, así como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, a los que les trasladó la necesidad de recibir un préstamo puente para poder llevar a cabo sus reformas. Y él ha dicho para poder también aplicar sus ofertas de campaña que tienen que ver, digamos, con el acceso a educación, a salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cosa que me llamó poderosamente la atención es este extracto de declaración de Daniel Noboa. Algo que les he pedido, algo que les he explicado a los organismos multilaterales, es que para que el proyecto sea sostenible necesito ser reelegido. Y para ser reelegido necesito dar soluciones. Es muy pragmático el hombre, ¿no? Y además bastante sincero. Novoa, hijo del hombre más rico del país, dijo que salió esperanzado de las reuniones ya que percibió que los organismos confían en su plan para el país. No será fácil, pero hemos sido muy claros en lo que tenemos que hacer para reelegirnos y también para honrar los pagos en el futuro. Esta declaración, para un sector de la prensa, tiene que ver mucho con la honestidad, le hace honestidad de las palabras y de las declaraciones del señor Novoa. Pero, ¿qué hubiese pasado si es que quien resultaba ganadora de esta elección era la señora González? Y a la señora González se le ocurría decir, para poder implementar todos mis ofrecimientos de campaña, yo necesito ser reelegida para el próximo periodo de 4 años. ¿Qué habrían dicho? Siendo la señora González la candidata de la Revolución Ciudadana. Ah, no, es que la Revolución Ciudadana, lo que decían durante campaña, acuérdense, que la Revolución Ciudadana es un proyecto totalitario, autoritario, que quieren perennizarse en el poder, que de aquí si ellos ganan la elección se van a quedar 30 años, que no van a soltar la presidencia, que vamos a dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que ahora, que el que dice que necesita ser reelegido
para poder implementar su plan de gobierno es Novoa, el hombre es un estadista, ¿no? Y está bien, porque finalmente eso tiene que ver con, con el cristal con el que se miren las cosas. Entonces ahora esta declaración de Novoa lo que refleja es la honestidad a la hora de hablar de Novoa. Pero si eso hubiese dicho la señora González, si salía ella ganadora de la elección, lo que habrían dicho es que la Revolución Ciudadana llegó al poder para no soltar nunca más del poder. Pero de Novoa no dicen lo mismo. Y una cosa que no pueden perder ustedes de vista es que el señor Novoa puede reelegirse en 2025 hasta el 29 y en el 29 hasta el 2033, ¿no? Por si acaso. Porque ahora esta elección no cuenta porque es la continuidad del mandato para el que fue elegido Guillermo Lasso. Y de acuerdo a lo que se estableció en la consulta popular de febrero del 2018, el señor Novoa puede reelegirse hasta dos veces. Y esa podría ser en 2029, en 2025 y en 2029. Así que no pierdan de vista ese tema. Lo otro, hasta hace 2 días atrás, cuando Daniel Noboa no se había pronunciado sobre el tema de las alianzas legislativas y demás, y muchos empezó a especular y a comentar sobre la posibilidad de plantear un juicio político a la señora fiscal Diana Salazar y demás, etcétera, etcétera, los medios de comunicación, esta horda de tuiteros que actúan como barras bravas, como hooligans en el Twitter, estaban presionándole al nuevo presidente al presidente electo y al nuevo gobierno para que dé señales. Finalmente habló. Y Daniel Noboa dijo, necesitamos proteger a individuos como Diana Salazar. El presidente electo Daniel Noboa se refirió a la posibilidad de que la nueva asamblea prepare un juicio político contra la fiscal. Y lo que dijo es, necesitamos proteger a individuos como ella que están trabajando duro en contra de organizaciones criminales que operan en el país. Yo repito mis palabras de ayer. No sé cuál es la banda de criminales o delincuencia organizada que haya sido desarticulada por la fiscal, o a qué banda de narcotráfico ha desarticulado la fiscal o ha investigado la fiscal. No sé, no conozco, no sé a qué se refiere Daniel Noboa. Lo que sí sé es que la señora fiscal se ha encargado de perseguir a representantes y actores políticos de una organización en específico. Eso sí sé, y eso sí me queda bastante claro. Me queda también claro que un juicio político puede plantearse si es que cuenta con las firmas necesarias. Y sé también que más allá de las pruebas que pueda haber, al tratarse de un juicio político, más que las mismas pruebas, lo que influye es el número de votos. Y ha pasado antes, volverá a pasar en el futuro con la fiscal o con cualquier otro funcionario que esté sometido a este tipo de procedimiento de control político. Adicionalmente a eso, la señora fiscal, como cualquier otro funcionario de los que constan en la Constitución, eh, está sometida y está sujeta al control político. No tiene ningún tipo de blindaje que impida que la señora pueda ser observada por la Asamblea Nacional en el momento en que ésta se instale. Y una cosa adicional, finalmente, algo que tienen que pensar todos quienes forman parte de esa plataforma que se ha encargado de aplaudir cada una de las intervenciones de la fiscal. La señora se queda hasta abril del 2025 y se acaba. Y tiene que haber un proceso de selección para elegir un nuevo fiscal, ya sea hombre o mujer. Pero la señora Salazar no es que se va a quedar eternamente en la fiscalía, pues. Y eso creo que tienen que tener en cuenta todos en este país. Abril del 2025 se acaba el periodo para el que fue elegida Diana Salazar. Pero finalmente ahora que el señor Noboa ha dicho que no apoya el juicio político a la señora Salazar, ya todos los medios de comunicación y los periodistas que actúan como hooligans han bajado los niveles de presión, de chantaje al presidente electo. Y yo lo que les diría es, hay que esperar, hay que esperar. Casos se han visto. ¿O ustedes sabían que Lenín Moreno iba a traicionar a Correa antes de la elección o antes de la posesión de mayo del 2017? Así que casos se han visto. En política cualquier cosa puede suceder. Las cosas cambian repentinamente y vamos a estar primero expectantes de cómo
se desarrolla la instalación de la próxima asamblea, cómo se da la elección de las autoridades del CAL y la repartición entiéndase en buen término, ¿no? De las comisiones el próximo 20 de noviembre. Así que hasta mientras, no coman ansias, yo no estoy comiendo ansias, yo como un espectador más voy a estar esperando que llegue el 20 de noviembre, me voy a comprar una bolsa de canguil y me voy a sentar a ver esta sesión, primera sesión de instalación de la asamblea, y después sí comentaré con ustedes todo lo que ocurra como incidencia durante ese día. Y nuevamente volveré al Twitter a ver las caras, de ver los comentarios de quienes hasta hoy están comentando y aplaudiendo estos primeros mensajes que ha enviado el presidente Noboa a través de declaraciones que no sé ni siquiera a qué medio las ha dado ni nada, pero han recogido algunos medios de acá en el país, ¿no? Y por último, me quedan pocos minutos nada más. En España, a partir de la discusión de la ley de amnistías, se ha generado una ola de protestas. Ola de protestas que a la larga tienen poco que ver con el tratamiento de esta ley de amnistías. Algo parecido me parece a mí a lo que vivimos los ecuatorianos durante las protestas de la Nutella, ¿no? La de la ley de herencias y plusvalía en 2015, que no tenían tanto que ver con lo que decían estas leyes o proyectos de ley, sino con esa suerte de recomposición de las fuerzas de la derecha que empezó a vivir el país en esa época. Para entonces ya habían ganado las elecciones seccionales en 2014 en Quito, recuperaron plazas como Cuenca, las derechas, ¿no? Se reforzaron nuevamente en Guayaquil, etcétera, etcétera. Y yo le veo muy parecido a eso. Es un pretexto más para impedir esta protesta que se está desarrollando en España. Es un pretexto más y es muy parecido también a lo que estamos viviendo ahora acá a propósito del tema que yo les mencionaba, ¿no? El de la composición de esta mayoría en la Asamblea, que no sabemos si va a ser con o sin el correísmo, con o sin construye el partido de María Paula Romo. Por eso les digo, no coman ansias y todos tenemos que esperar hasta el 20 de noviembre para ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Pero resulta que en España lo que están tratando de impedir las fuerzas de ultraderecha, la gente de Vox, la gente del PP, con protestas además muy violentas, es la investidura de Pedro Sánchez y de un gobierno de coalición que esté más apegado a las tesis y a las teorías del progresismo de la centroizquierda en España. Eso es lo que están intentando hacer. Y fíjense ustedes que acá ya han empezado a hablar, ¿no? De la represión que hay de parte de la policía, la Guardia Civil, etcétera, etcétera, en contra de los manifestantes y demás. A esta hora se han registrado 39 heridos en las protestas en España. 39 heridos. 29 de ellos son policías. Eso quiere decir que los violentos no son los integrantes de la fuerza pública, sino son los manifestantes. Creo que hay que estar muy pendiente de lo que pase allá, de lo que pase acá también, porque en juego está la democracia. La democracia. Eh, yo les decía, haciendo esa comparación de esta protesta con respecto de la ley de amnistías y de lo que está pasando acá, lo que se está generando a partir de las redes sociales y de los medios de comunicación con respecto de la conformación de la nueva asamblea y la posibilidad de que exista un acuerdo de gobernabilidad, que al final, digamos, el único que se va a beneficiar de eso, pensemos que no es ni siquiera Daniel Noboa, sino es, y creo que debería ser así, es del país, porque necesitamos reencauzar este país. A esta hora ya no importa que el presidente sea Noboa, fue el que resultó electo. La cosa es que deje de haber asesinatos en las cárceles, la cosa es que deje de haber asesinatos y casos de violencia en las calles, la cosa es que la policía haga lo que tiene que hacer para darnos garantías de seguridad a los ciudadanos y que la clase política se dedique a lo que tiene que dedicarse, ¿no? En el caso de la Asamblea, a trabajar en la fiscalización a los malos funcionarios. Este gobierno tiene muchos que deberían ser controlados políticamente y a la legislación, a la codificación de leyes, etcétera, etcétera, para el beneficio de todos y todos los ecuatorianos.